El otro día, cuando estudiamos los caracteres relacionados con la mujer, sé que algunas personas se quedaron sorprendidas al escuchar la explicación de May, cada o todo, frecuentemente, cuando yo decía que era una madre con un tocado sobre su cabeza muy exuberante y que deberíamos de recordar el concepto de exuberante porque es importante para los caracteres que forman parte de esta familia. Y alguien habrá pensado que es esto de una familia de caracteres. Entonces, bueno, este es el concepto básico en el que explico, mediante el que explico los caracteres en mi libro, en el último libro, el fruto de 30 años de estudios sobre los caracteres chinos, y en él propongo y demuestro, además, porque es un tema que está un poco controvertido, que los caracteres habitualmente llamados pictofonéticos, es decir, los que tienen una parte que sería un radical y otra parte que daría solamente el sonido, en realidad vamos a ver que no da solo el sonido, sino que también da el significado. Y como un ejemplo, uno más de los 800 o 900 que hay en el libro, vamos a ver este precisamente que estudiamos en la lección de mujer. Entonces, como ya hemos dicho, May es todo, cada y era una mujer con un tocado exuberante. Recordamos la palabra exuberante, porque es muy importante para los otros caracteres que se forman con él. El primero de los que se forman, digo por el más utilizado, es el carácter para mar, hai. En este carácter tenemos a la izquierda el radical de agua. Esas tres gotitas pues simbolizan lo que eran tres corrientes de agua. Y a la derecha pues lo que vemos es esa madre con el tocado que es simboliza, significa exuberancia. Entonces, bueno, pues mar, gran lago, que era lo que se utilizaba antes, pues está claro que es una exuberancia de las aguas. También se utiliza para extranjero, que viene del mar, de más allá de las aguas, y es un carácter muy utilizado. Ese mismo sentido se da en el carácter para ciruelo, que se pronuncia mei. ¿Por qué el ciruelo es exuberante? Bueno, como veis está formado por el radical para árbol y esa madre con un tocado. Es exuberante porque es una planta que florece en el invierno y entonces anuncia la exuberancia de la primavera. Aparte destaca porque en invierno, cuando está todo seco, sus flores blancas aparecen. Bueno, ya sabéis que en Japón es una auténtica pasión la que sienten por las flores del ciruelo. También se forma con este carácter el que significa baya, que se utiliza sobre todo para las fresas. También se pronuncia mei. Y bueno, pues vemos que igualmente es la exuberancia de una planta. O sea, vemos que las bayas en todas las plantas, pues es la parte más vistosa, más llamativa, también más deliciosa para comer. O sea, que si algo tendría que ser exuberante en una planta, pues serían precisamente las bayas. Con la misma pronunciación, pero con el radical de lluvia, tenemos el carácter para mo o enmohecer. O sea que también se pronuncia mei y claro, pues está bastante evidente. El mo sale cuando hay humedad, cuando hay lluvia, parece surgir de la nada, o sea que también nos muestra una idea muy clara de exuberancia. Y menos utilizado, porque ya es un término un poquitín técnico, pero conocido por todos los chinos, por supuesto, también pronunciado mei, es el carácter para enzima o para fermento o para fermentar. En él vemos el radical para alcohol y la madre con su tocado exuberante,
O sea que, bueno, vemos que la fermentación realmente es lo que convierte a este líquido alcohólico pues en el licor, en el vino, en lo que sea, ¿no? Entonces hay otros caracteres en los que la pronunciación es parecida, no exactamente igual, pero que también están en esta familia. Algunos ya veremos que es porque se han incluido de forma un poco subrepticia, diríamos, sin que les corresponda estar aquí, y otros pues ha podido ser por los cambios en la fonética del lenguaje, ¿no? Entre ellos tenemos min, que significa rápido, ágil, hábil. Bueno, ahí vemos que hay una mano con un palo, que yo diría que es un palito, y una mujer con un tocado exuberante. Entonces, bueno, pues parece que está refiriéndose a la facilidad, a la agilidad, a la destreza que tiene una mujer en prepararse un tocado, que bueno, si alguna vez habéis visto en alguna de las minorías o en un documental o en vivo cómo se lo preparan, realmente es un proceso laborioso y que requiere una habilidad especial, ¿no? También con un sonido un poco diferente tenemos el hui, que significa instruir o enseñar. Está formado por el radical de palabra y luego a su lado está la madre. O sea que está claro, la madre es la jefa de la familia, la madre instruye y enseña a los hijos. Semejante a este carácter es el que se utiliza para lamentar o arrepentirse, que se pronuncia hui. Este está formado por el radical de corazón, o sea que se refiere a las actividades del pensamiento, porque en el corazón era donde se radicaba el pensamiento en la antigua China, y podríamos decir que es el corazón de la persona que no sigue las enseñanzas de su madre. Tenemos otro carácter más, que este es el que yo me refería cuando he dicho que se ha colado alguno aquí, que significa humillar o insultar y que se pronuncia u. Os digo que se ha colado aquí porque originalmente era una mujer arrodillada delante de un hombre. O sea, está claro que sufre una humillación, pero como los caracteres no son pictogramas, pues de ese pictograma al final acabó englobándose en esta familia, y entonces, bueno, pues podemos recordar con una mujer, pues está en un tocado ante un hombre, o sea, se humilla ante un hombre, pero porque tiene este significado antiguo. Otro carácter muy bonito de esta familia con un significado parecido, que se pronuncia significa dar a luz. Digo que es muy bonito porque cuando conozcáis un poquitín más los caracteres y veáis como veo yo las figuras y los pictogramas antiguos en los caracteres, aquí vemos literalmente, y es que me lo estoy imaginando y bueno, estoy feliz, a una madre con un vello tocado dando a luz a un niño. Vemos que el niño está boca abajo, se ven esas tres líneas que salen en la parte derecha hacia abajo, son los tres pelos del niño. Y bueno, sabéis que al dar a luz los niños, bueno, pues están boca abajo, y entonces, bueno, pues es una descripción muy gráfica de dar a luz, y significa pues dar a luz. Y luego el último de los caracteres de esta familia se pronuncia hui y significa oscuro, o también el último día del mes lunar. Bueno, para entender este carácter, pues hay que saber que había una leyenda china que decía que el último día, y por eso veis que está el radical para sol o para día a la izquierda, el último día de cada mes lunar, la luna pasaba la noche con el sol y por eso desaparecía, y es la noche más oscura de los 28 días del ciclo lunar. Bueno, con esto
creo que es evidente que todos los caracteres de esta familia, este Mei, esta madre con un tocado exuberante, no solo nos indica la fonética de los caracteres, sino que nos explica claramente cuál es su significado. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos al aplicar este método a los caracteres chinos? Pues, por ejemplo, el que en estas familias pues hay algunos que se cuelan, como hemos visto, ¿no? Porque, bueno, el lenguaje no son ahora pictogramas y algunos se cuelan. Otras veces que cuesta mucho trabajo saber exactamente el momento en el que se creó ese carácter, a lo que se refería, qué significaba y a qué hacía referencia. Entonces requiere un trabajo minucioso y arduo de investigación, no solo en los caracteres, sino en los sinónimos que tienen y también un poquito de imaginación. Pero yo creo que es el camino correcto para estudiarlos y es el camino que sigo en mi último libro, como os digo, Caracteres chinos, un aprendizaje fácil basado en su etimología y evolución. Que bueno, yo creo que todos los que vayan a seguir estas lecciones por YouTube, os recomiendo que lo compréis cuanto antes, porque bueno, cuanto antes lo compréis, antes empezáis a ahorraros tiempo a la hora de estudiar el chino. Yo sé que algunos, porque me ha pasado estar con algunos amigos cuando presentamos el libro en Madrid hace ya 5 años, lo ven tan gordo que les da un poco de miedo. Dicen, oye, voy a comprar alguna cosa más sencilla. Bueno, podéis comprar algo más sencillo, claro. Yo creo que da más miedo, a lo mejor un poco, cuando se ve así desde a primera vista, pero cuando te pones a estudiarlo, te vas dando cuenta que te permite recordar los caracteres con gran facilidad.